Sin ninguna duda sabemos que el año 2020 ha sido un poco distinto dentro de la lucha libre. Cambiaron algunas nuevas modalidades, implementaron también el Thunderdome dentro de la compañía y además las rivalidades fueron totalmente cambiadas a último minuto. En este video vamos a ver acerca de los 12 peores momentos de WWE en el año 2020. Número 1. El declive de Shayna Baszler. Desde que Shayna Baszler debutó atacando a Becky Lynch en el programa Monday Night Raw, veíamos a una mujer sanguinaria que venía con todo a arrebatar dentro del roster femenino. Shayna Baszler llegó directamente a la cámara de eliminación para llevarse la victoria y obtener una oportunidad por el campeonato de Becky Lynch, pero lo malo que sucedió de aquí en adelante fue lo peor para su carrera. Digamos de que Shayna Baszler fue derrotada contra Becky Lynch en WrestleMania 36, en el cual supuestamente iba a ser en el mejor momento dentro de la empresa para ella. Desde ahí en adelante, Shayna Baszler estuvo totalmente inactiva dentro del roster y del programa rojo, cayendo totalmente en su desaparición, volviendo luego de unos meses para hacer equipo con Nia Jax. Y literalmente podríamos decir de que los creativos decidieron muy mal el empuje de Shayna Baszler, tirarla directamente hacia el precipicio sin tener ninguna lucha, y además la relevancia que ella había obtenido en NXT se fue totalmente al tacho cuando llegó al roster principal. Número 2. Goldberg derrota a Bray Wyatt y consigue el campeonato universal en solamente segundos. Bray Wyatt había conseguido ganar el campeonato universal en el pay-per-view de Crown Jewel ante Seth Rollins. Desde ahí en adelante, el personaje de Bray Wyatt solamente era para tratar de vengarse ante las superestrellas que tuvo rivalidades anteriormente. Llegando a la ruta de Super Showdown, se topaba con un Goldberg que había regresado dentro de la marca azul de SmackDown, y en el cual Goldberg venía para conquistar el campeonato universal. Esta rivalidad entre ambas superestrellas duró corto tiempo y se dio para el pay-per-view de Super Showdown. Durante todas esas semanas, la fanaticada iba directamente a favor de Bray Wyatt, no querían ver otro reinado de Goldberg, pero lo malo sucedió en ese pay-per-view. Goldberg aplicó una variedad de lanzas y rematando al final con el Jackhammer y se llevó el campeonato universal, matando la credibilidad de Bray Wyatt que venía como el campeón. Goldberg había ganado el campeonato universal y las historias se fueron en otro rumbo. Goldberg se enfrentaba contra Roman Reigns para WrestleMania, que estaba programado, y Bray Wyatt se iba a enfrentar ante John Cena en WrestleMania. Literalmente la carrera de Bray Wyatt con el personaje del demonio había acabado en ese entonces. Número 3. Ricochet siendo humillado contra Brock Lesnar. Ricochet se había llevado una victoria en Monday Night Raw para enfrentarse ante la bestia encarnada por el campeonato de la WWE. ¿Y dónde iba a ser su combate? En Super Showdown. Literalmente este pay-per-view mató la credibilidad de algunas superestrellas y Ricochet no iba a ser la excepción. Ricochet perdía contra la bestia encarnada Brock Lesnar en solamente segundos, y desde ahí en adelante la credibilidad de Ricochet dentro del roster principal se fue decaída y desapareciendo dentro de la programación de la compañía. Número 4. WWE despide a superestrellas el 15 de abril. Tras este tema del coronavirus, la empresa de los McMahon decidieron reducir el tema de los sueldos, despidiendo a algunas superestrellas, a otras superestrellas sacándole del mapa y ya desapareciéndolas, y en otro caso a productores en el cual estaban trabajando dentro de la compañía de los McMahon fueron sacados de la empresa, pero con una promesa de que iban a ser recontratados en meses posteriores. La empresa había liberado más de 50 personas, incluyendo superestrellas y también personas que laboraban dentro de la compañía. Esto fue un boom directamente porque fue uno de los días negros dentro de la compañía. Número 5. Charlotte Flair campeona femenina de NXT. Aquí va a haber muchas críticas respecto a esto. Charlotte Flair había conseguido ganar el Royal Rumble 2020, en el cual fue un logro bastante genial. Se fue a WrestleMania para enfrentarse a Rhea Ripley, la campeona que venía con una credibilidad en lo alto para enfrentarse ante la reina Charlotte Flair. Esta lucha iba a prometer mucho para el evento. Digamos que la victoria de Charlotte Flair fue totalmente impactante para algunos de los fanáticos, pero que ese combate, sin duda, podríamos decir que fue bastante genial. En casos posteriores, Charlotte Flair estuvo apareciendo con el campeonato de NXT en los shows semanales de NXT, también de Raw y también de SmackDown. Pero digamos que el reinado de Charlotte Flair fue directamente al tacho, es algo olvidable, porque lo único que podríamos recordar del reinado de Charlotte Flair
fue cuando tuvo ese combate de triple amenaza junto a Io Shirai y Rhea Ripley en el pay-per-view de In Your House, en el cual la japonesa logró ganar el campeonato femenino de NXT, pero el reinado de Charlotte Flair fue totalmente en el olvido. La victoria en WrestleMania fue genial, pero el reinado fue totalmente olvidable. Número 6. Retribution en WWE. Retribution llegó directamente de una manera sorpresiva. El equipo solamente llegó a destruir el ring, llegó a destruir todos lados, quemando y etcétera de cosas. Literalmente es algo olvidable viendo lo que iba a ser al final Retribution. Monday Night Raw estaba desesperado de los ratings, Retribution era lo principal en ese momento y literalmente lo botaron, lo arrojaron y lo escupieron y lo pisaron, ya que en ningún momento le iban a tener importancia al equipo de Retribution. Llegó Mustafa Ali, que en el cual no tuvo ningún tipo de rivalidad en ese momento, pero el estable ya había muerto desde que debutó. Número 7. Braun Strowman como campeón universal. Retomando al tema del ícono Goldberg, él se iba a enfrentar ante Roman Reigns en WrestleMania 36, pero por el problema de aquí del COVID-19, Roman Reigns se tuvo que alejar de la WWE. Mientras tanto, la compañía tuvo que reemplazar a Roman Reigns a último minuto, colocando a Braun Strowman, el segundo plato dentro de la empresa. Strowman no había tenido nada importante, había perdido el campeonato intercontinental contra Sami Zayn en la cámara de eliminación y aquí llegó a WrestleMania siendo el campeón universal derrotando a Goldberg. El reinado siguió enfrentándose ante el Miz y John Morrison, luego contra Bray Wyatt y luego perdió en SummerSlam 2020. Literalmente el reinado de Braun Strowman no es tan recordado dentro del año 2020, pero de igual manera Braun Strowman no fue la cara principal para obtener el campeonato en este año. Número 8. Otis gana el maletín del dinero del banco. En resumen, Otis había sido una de las superestrellas que había encajado muy bien para el público antes de la pandemia. Cuando llegó la pandemia, cerró WrestleMania 36 con Mandy Rose besándose. Luego de eso, Otis le dieron la oportunidad de ganar el Money in the Bank de una manera ridícula. De ahí en semanas posteriores, el maletín del dinero del banco fue totalmente un chiste. No tenía nada de relevancia, Otis lo había convertido en una lonchera del maletín y en verdad mataba la credibilidad de todos los ganadores de Money in the Bank en las ediciones pasadas. Otis había convertido totalmente todo en un chiste, hasta que el Miz cambió todo esto y logró llevarse el maletín del dinero del banco en Hell in a Cell 2020. Este plan de Otis no iba a resultar nada bueno si hubiese seguido con el maletín del dinero del banco. Número 9. La rivalidad es tensa entre los Misterios y Seth Rollins. Seth Rollins había llegado como el mesías de los lunes por la noche al enfrentar contra Kevin Owens. Había cambiado el panorama distinto en WrestleMania 36. Luego de eso se enfrentaba contra Drew McIntyre, en el cual perdió esa lucha. Luego de haber perdido contra Drew McIntyre en Money in the Bank, Seth Rollins cambió su panorama, cambió su forma de ser. Era totalmente un villano que quería destrozar los ojos y comenzó con todo con Rey Mysterio. Y desde ahí en adelante, los Mysterio estaban en contra de Seth Rollins. Los pay-per-views seguían, los meses seguían y esta rivalidad seguía manteniéndose. Cambiaron de marca hasta SmackDown, acabando la rivalidad todavía en el mes de noviembre. Literalmente, esta lucha entre ambas superestrellas quedará como la más larga dentro del año 2020, incluyendo la rivalidad que tuvo con Dominic Mysterio. Número 10. El final del reinado de Drew McIntyre en Hell in a Cell. Drew McIntyre había hecho historia derrotando a Brock Lesnar en WrestleMania 36 en solo breves minutos. Había estado en lo más alto, había defendido muy bien el campeonato de la WWE ante diferentes oponentes, había logrado tener historias, había levantado un poco la marca. Drew McIntyre estaba en la cima. Un Randy Orton que había derrotado a Edge en Backlash 2020 llevó a su próxima víctima, Drew McIntyre. Los dos iban a enfrentar en SummerSlam 2020, en el cual Drew se llevó la victoria. Volvieron a enfrentarse en Clash of Champions, pero las leyendas habían intervenido dentro del combate, llevándose la victoria el mismísimo Drew McIntyre. Entonces Randy Orton decidió: vamos por una tercera, y en esta ocasión nadie debe meterse en Hell in a Cell. Y aquí Randy Orton sacó toda su artillería y se llevó la victoria ante Drew McIntyre, acabando el reinado del escocés. Drew McIntyre había acabado su reinado y esto fue un punto de declive, en parte porque Randy Orton lo perdería solamente en semanas ante el mismo luchador. Y eso mató totalmente la credibilidad que había obtenido Randy Orton. Igual hace muchos meses atrás lo había matado. En este caso, el reinado de Randy Orton fue olvidado y no debió haber acabado el reinado de Drew McIntyre.
Número 11. La decepción de la serie de los sobrevivientes 2020. La serie de los sobrevivientes del año 2020 siempre se la ha recordado como la despedida del hombre muerto The Undertaker por sus 30 años, pero de ahí en adelante, las luchas en ese pay-per-view fueron olvidadas. El único combate que podríamos decir que ha destacado demasiado fue Roman Reigns contra Drew McIntyre, pero las demás fueron totalmente que ni siquiera se acuerdan. Las eliminaciones, la humillación de Raw para SmackDown, todo había cambiado en esa noche. Sinceramente, la serie de los sobrevivientes 2020 bajó todo el bonus de lo que había captado en el año 2019. Número 12. El COVID-19 arruina las historias dentro de la WWE. Sin duda, este fue el mayor problema dentro de la empresa y una de las peores cosas que ha pasado dentro de la lucha libre. El COVID-19, cuando inició todo, había arruinado algunas historias, había arruinado algunas superestrellas en no aparecer dentro de la programación de los shows semanales, había arruinado todo. Hubiésemos tenido lucha de ensueño, entradas épicas, no hubieran sido despedidos algunos empleados y superestrellas, se hubiese mantenido totalmente al margen y tal vez este hubiese sido el mejor año dentro de la empresa. La rivalidad que se habían formado en este año fueron totalmente cambiadas a último minuto y tal vez algunas no eran programadas. Y bueno amigos, díganme aquí en los comentarios ¿qué otro peor momento han visto en el año 2020 acerca de la WWE? Dígamelo por aquí en los comentarios.